Juan Pablo Villalobos, bienvenido a las charlas del CASUL, la Casa Universitaria del Libro que dirige Guadalupe Alonso, y que estoy muy contenta de poder hacer estas charlas con tantos escritores que viven lejos. Es una cosa que nos ha dado el Zoom ahora con este coronavirus, que aparentemente estamos conectados con todo el mundo. ¿Cómo ves tú? Bueno, primero quería darte las gracias por invitarme, que hoy me estaba acordando mientras me preparaba para charlar contigo, que tú desde mi primer libro me hiciste caso, desde que no me conocía a nadie, absolutamente nadie, hace Así es. ya 12 años de eso. Sí, mucho Y la tiempo. verdad que estoy Sí. muy agradecido contigo, Mónica, porque siempre has sido muy atenta con mi trabajo y yo cuando me invitaste dije, por supuesto que sí, la primera, Mónica. Muchísimas gracias. Cada vez que aparece un libro tuyo es una sorpresa, ¿no? Pareciera ser que ya entendemos o ya sospechamos un poco de lo que va a ser, pero cada vez que lo abrimos es una sorpresa. Desde Fiesta en la Madriguera hasta esta Peluquerías y Letras, hay como una constante de ir explorando en ti y de, no sé si sorprender a los lectores, pero sí de no satisfacer a los lectores. ¿Es un poco eso? Pues mira, tengo que decirte que para mí cada nuevo libro es una oportunidad de continuar intentando aprender a escribir, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no concibo la escritura como un aprendizaje de un estilo, ¿no? O como el hallazgo de un estilo. Si fuera así, pues efectivamente me habría quedado más o menos repitiendo una fórmula que hubiera encontrado y que me pareciera que en algún momento funcionaba, que gustaba, que recibía buenas críticas y ya está, ¿no? Como ese habría sido, digamos, mi trabajo. Sin embargo, yo entiendo la escritura como un proceso continuo de exploración. Tú bien usaste esta palabra, es decir, voy ahí a buscar cosas que tienen que ver conmigo en términos personales. Em, una amiga directora de cine decía que ella veía como hacer cine como una manera de cambiarse a sí misma, es decir, como no solamente de tratar de cambiar al espectador, o en este caso a los lectores, sino empezando por tratar de transformarte a ti mismo mediante el proceso de escritura, en este caso. Y creo que para eso es necesario un poco de riesgo cada vez. Cada vez hay que tratar de buscar algo nuevo, algo relativamente diferente. Luego es verdad que soy yo, es decir, eso no lo puedo negar. Y por más que sea distinto, también es verdad que hay ciertas cosas que se mantienen. No sé qué piensas tú, a mí me parece que a pesar de que cambie, también hay cosas que son como mías, ¿no? Sí, está el tema del humor, pero el tema del humor ha ido cambiando de acuerdo a cada libro, digamos. Y en este libro alcanza un grado que me parece a mí muy parecido al de Javier Porcela, no por la escritura en sí, sino por lo que produce, digamos, ¿no? Es decir, produce unas carcajadas y una manera de relacionarse con el libro muy distinta a otros libros tuyos, digamos, ¿no? Es decir, el libro pasado era el tema de los migrantes y había como una especie, bueno, Ricardo Piglia dice que en todas las novelas hay una novela policial, digamos, ¿no? Entonces había Ujú. como una novela policial. En este caso es solo para reírse y precisamente por eso se llama Peluquerías y Letras, ¿no? Es una cosa que uno la puede leer exactamente en una peluquería. Sí, bueno, casi que hasta que por su duración, ¿no? Sí. Podría ser todavía más breve para que la leyeras en el intervalo de un corte de pelo, ¿no? Eh, como una revista, ¿no? Y fíjate que yo he tenido siempre como esta idea de la ligereza, vamos a decirlo así, de intentar un tipo de escritura que el lector casi que no se dé cuenta o que se olvide de que está leyendo, ¿no? O sea, como que no tenga que hacer un esfuerzo que no se distancie o no esté continuamente saliendo del libro porque la misma escritura le produzca interrupciones, ¿no?
a mí lo que me interesa es como una lectura tan fluida que, que el lector casi que olvidara que está leyendo, pero que eso no quiere decir que sea una lectura superficial o frívola, ¿no? Sino que dentro de esta aparente ligereza se digan cosas. Y yo, ya sabes tú que yo siempre he reivindicado la comedia como un medio también para abordar lo político, para abordar digamos, los temas trascendentales que casi siempre en la literatura se considera que tienen que ser solemnes, ¿no? Que hay una tradición literaria muy pesada que nos dice que para hablar de los temas importantes uno tiene que ser serio, ¿no? Y yo creo que no, o sea, yo creo que hay cosas muy interesantes a explorar en la frivolidad, en la aparente superficialidad, y esta novela que ya empieza por sustituir la filosofía por la peluquería, porque digamos que el juego del título es que todos sabemos, en México y en América Latina en general, las facultades de filosofía y letras, ¿no? Y yo empiezo por sustituir la filosofía por la peluquería, pero que la filosofía está allí. Yo creo que es una novelita como muy cortita y aparentemente muy ligera, pero que es una especie de novela, yo la veo como una especie de novela filosófica, en el sentido de cómo lo era El Cándido de Voltaire, o como lo era Jacques el Fatalista de Diderot, novelas muy metanarrativas, donde se reflexiona mucho sobre la propia escritura, donde en el acto de escribir también está la continua pregunta y la continua reflexión sobre cómo se escribe y por qué se escribe y para qué se escribe, como una conciencia muy fuerte de que uno está escribiendo y de los problemas que supone escribir, ¿no? Sí, una de las cosas que precisamente me pareció también es una novela provocadora, en el sentido de que, bueno, como tanta gente, yo no he terminado la facultad y siempre me quedó esa cosa de no ser de la academia, digamos, algo que es muy típico en nuestra literatura, digamos. No sé cómo será en Europa, pero todos estos títulos que aparecen, sobre todo en México, alrededor del escritor, es licenciado, es no sé cuánto, y de pronto aparece un Roberto Bolaño que nunca ha ido ni siquiera a la preparatoria y rompe con toda la literatura latinoamericana del momento, digamos, y bueno, en general yo creo que los escritores son absolutamente otra cosa distinta a la academia, digamos. Sin embargo, aquí todo el tiempo uno está remitiéndose a la academia y estamos hablando precisamente en la casa universitaria del libro de la UNAM, digamos, ¿no? Sí, bueno, creo que aunque Bolaño no haya ido, como mencionabas tú, a la universidad y no haya tenido una educación formal, sin embargo era un Sí, lector claro. empedernido y un lector, digamos, que conocía de una manera muy profunda la tradición literaria, no solo la latinoamericana, la mexicana, la chilena, sino también la europea, la americana. Es decir, era muy consciente de no solo de la historia de la literatura, sino también te diría de la teoría literaria, de los mecanismos de la literatura. Entonces, digamos que en su actitud, había una actitud en él que podría ser antiacadémica, si quieres, pero sin embargo era profundamente intelectual en el sentido de que conocía muy bien la literatura y es un escritor en ese sentido que sabía muy bien, digamos, lo que estaba haciendo, no había inocencia, no era un espontáneo, digamos, que no era un Rambo con 15, 16 años escribiendo poemas geniales porque nació genial, ¿no? Era alguien muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y en mi caso yo tengo una relación muy ambigua con la academia, es decir, como tú sabes, yo vine originalmente a Barcelona a estudiar un doctorado en teoría literaria. Ese doctorado lo dejé a la mitad, es decir, que digamos que hice una parte, pero no lo pude terminar por motivos económicos y familiares. Básicamente se me acabó la beca y no podía seguir dedicándome a estudiar. Me tuve que poner a trabajar. Después empecé a escribir, empecé a publicar y entonces como que el doctorado dejó de tener sentido porque yo realmente lo que quería, lo que quise siempre es escribir. Sin embargo, debo decirte que en los últimos años aquí en Barcelona he vuelto a la universidad a dar clases em, y a mí es algo que realmente me produce casi tanta satisfacción como la escritura. Es decir, el debate,
la reflexión, el estudio de la literatura y de la escritura, que es lo que yo enseño, me interesa tanto como la propia escritura, ¿no? Pero sí es verdad que la parte quizás más dura de la academia, entendida como la investigación que se da en los proyectos de los doctorados, de los grupos de investigación, quizás eso sí que ha dejado de interesarme más, ¿no? Me interesa más quizás la interacción con los alumnos en sí, ¿no? Y como una manera de ir contribuyendo desde ese lugar a que nuevas cosas sucedan en el ámbito de la escritura y de la literatura. Sí, es cierto, una de las cosas de las que yo me arrepiento, la única cosa que me arrepiento de la vida vivida, digamos, ya que estoy llegando, ya, ya soy madura, digamos, en el sentido de toda esa interacción que existía entre los alumnos, eso, Mm. ese discutir, es una cosa maravillosa y digo, qué increíble es haber tenido facultad pública, digamos, universidad pública como es la UNAM, como es la UBA, digamos, ¿no? Poder ir y entrar a las veces que uno quisiera, y es maravilloso. Y no sé cómo será en Chile, no sé cómo será en Estados Unidos, donde la universidad es paga, digamos, ¿no? No, me cuesta mucho entender ese grado de la educación paga, digamos, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo también mucha, no nostalgia, porque afortunadamente ahora como profesor mantengo esa parte de mi vida, digamos que todavía activa, en contacto con los alumnos, pero sí recuerdo con mucho cariño esos años, en mi caso fue en la Universidad Veracruzana, donde yo estudié Uf. eh, literatura, y recuerdo, ahora lo recuerdo como con una mezcla de casi de admiración por quienes éramos en aquella época, porque podríamos estar a las 7 de la mañana, que era la hora, por ejemplo, en que nosotros teníamos clase de literatura mexicana del siglo XIX. A las 7 de la mañana estábamos discutiendo sobre el Periquillo Sarmiento con una pasión, ¿sabes? Un nivel de intensidad, de amor por la literatura, por decirlo así, que hoy lo pienso y digo, a las 7 de la mañana estábamos hablando de esto como unos locos, realmente estábamos locos, ¿no? Y, y recuerdo también con mucho cariño las clases de literatura. Teníamos un par de clases de literatura latinoamericana, tanto del siglo XIX como después ya siglo XX y contemporánea, donde leíamos, pues digamos, a los escritores que quizás más me influyeron a mí desde aquella época. Y claro, había unos debates allí y unas discusiones verdaderamente que llegaban a ser absurdas, ¿no? Porque era casi como Boca River, ¿no? Como Chivas Atlas. O sea, uno de pronto se ponía a criticar a un escritor simplemente porque había otro que le gustaba más, ¿no? Y era muy divertido, muy divertido. ¿Y fuiste a Jalapa? Sí, yo estudié en Ajá. Jalapa, así es. Lo has visto a Sergio Pitole, entonces, porque Sí, de hecho, estaba todo el tiempo. sí, digamos que cuando yo llegué a Jalapa, que fue en el 99, Pitol estaba allí, pero ya no estaba dando clases en la facultad. Lo que sí que hacía, y en eso sí que me tocó participar, daba como cursos. Y recuerdo muy bien que participé en una especie de seminario que él dio sobre teatro mexicano. Y, y eran como que un día a la semana, por la tarde, durante 2 horas, pues Pitol básicamente hacía lo que quería, porque se le dejaba hacer lo que quisiera, ¿no? Claro. Era absolutamente genial y yo lo he leído desde esa época y desde antes, ya lo leía, desde antes de ir a Jalapa, y lo sigo leyendo. De hecho, justo ahora lo estoy releyendo, uno de sus libros, El viaje, porque es un libro que Pitol curiosamente escribe cuando va a hacer un viaje a la Unión Soviética, a Moscú y a Tbilisi, en Georgia. Y como yo estoy con un viaje a Georgia, donde también estoy invitado, como invitaron a Pitol en su día, para hacer una residencia, una estancia, lo estoy releyendo con la intención de escribir algo que tenga que ver con Pitol y que tenga que ver con Georgia. Ujú. ¿Te vas con tu familia o te vas Sí, solo? sí, sí, nos vamos todos, así es.
Ay, qué maravilla. Nombraste Chivas Atlas, entonces vamos a hacer una especie de fútbol, porque ya no es Chivas Atlas, es Atlas Querétaro, y por supuesto relacionándolo con peluquerías y letras, digo, es que ocurren tantas cosas absurdas aquí en México, una de ellas es la terrible paliza que le dieron los hinchas de Querétaro a los hinchas del Atlas, que me parece que debería haber como tú muchísimos libros en términos humorísticos, digamos, ¿no? ¿Qué te pasó ese día? Bueno, lo que me pasó ese día, la verdad es que no fue nada, nada humorístico, ¿no? Humorístico, claro, De lógico. hecho, digamos que fue muy, muy siniestro también porque digamos, los atlistas de corazón como yo, veníamos de la euforia, ¿no? De haber ganado el campeonato en diciembre, que es algo que, pues yo tengo 48 años y el Atlas tenía 70 años sin ser campeón, es decir, que yo llevaba menos 22 años sin ver al Atlas campeón, ¿no? Así que veníamos de toda la emoción de haber sido campeones y el equipo otra vez estaba jugando muy bien y seguía ganando todos los partidos. Por la diferencia horaria, yo no vi no estuve atento ese día a lo que sucedió, pero sí cuando desperté y empecé a ver los mensajes mientras preparaba café, empecé a ver los mensajes en el teléfono. Tenía pues varios videos e imágenes que me estaban mandando amigos míos, atlistas, y me contaban lo que estaba pasando y fue una sensación de horror absoluta, es decir, porque además después ya, bueno, como en México nunca sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Pero digamos que en un primer momento parecía haber sido mucho peor de lo que nos dicen que fue, ¿no? Digámoslo así. Y entonces en ese primer momento el horror fue realmente como como un abismo, ¿no? Como esa sensación a la que creo que continuamente nos vemos eh, enfrentados los mexicanos, ¿no? Y que en mi caso, como yo hace muchos años que no vivo allí, aunque tú sabes que yo voy con mucha frecuencia y paso Sí. temporadas en México y tal, de cualquier manera no estoy ahí. Y, y es como ese recordatorio de que ese, para mí, ese México que he dejado atrás, ¿no? Puede de pronto aparecerte cualquier día en las noticias, porque de pronto también aquí en los noticieros, en la radio, en la televisión, etcétera, salían las imágenes del partido y al ser mi equipo ¿no? y tener esa relación sentimental con el Atlas, pues todo se volvía como mucho más grotesco todavía, ¿no? Pero bueno, esto es algo que digamos que a mí lo que realmente ese día me preocupó muchísimo es que cuando surgen estas noticias en México continuamente, había sucedido una semana antes, recuerdas lo de los fusilamientos en Michoacán, Ujú. ese video que se filtró de un ajusticiamiento sumario que hubo en la calle, después sucede lo del estadio, lo que me preocupa a mí es que cuando vemos estas imágenes y vemos estas manifestaciones tan extremas de la violencia, hay una reacción ya en la opinión pública eh, que es absolutamente desoladora. Es decir, pareciera que ya ni siquiera nos damos la oportunidad de pensar y de reflexionar qué es lo que está pasando y si es que acaso hay algo que podamos hacer y qué podemos hacer para revertir esa tendencia de violencia que parece imparable. Y entonces el discurso que surge, que yo entiendo que es un discurso que viene de la tristeza, que viene del miedo, que viene del horror, como dije, es un discurso apocalíptico, ¿no? Es un discurso de México ya se hundió, México no tiene solución, México cada vez está peor. Y claro, a mí lo que me preocupa es que ese discurso, desde un punto de vista de la acción política, es totalmente inútil. Es decir, si tú aceptas que ese discurso de no hay solución, México ya se hundió, pues no hay nada que hacer. Es decir, lo único que nos queda es como resignarnos, ¿no? Y contemplar lo que sucede, ¿no? Y me parece que es muy, muy peligroso ese discurso apocalíptico porque nos desactiva políticamente, ¿no? Y yo creo que todavía tendríamos que estar pensando el qué, cómo reaccionar a estas situaciones, ¿no?
Yo soy muy fanática de Osvaldo Zavala, un gran investigador que acaba de sacar un libro que es El Narco de 1975 a 2020. Va a estar precisamente en la Casa Universitaria del Libro. Y una de las cosas que dice precisamente es analizar la violencia. A mí se me ocurre que una de las cosas para analizar la violencia, primero es el humor, como lo haces tú, y segundo es pensar que aquí en México no hay ninguna entidad que maneje el tema de la psicología de los mexicanos, por ejemplo. Tú sabes que la psicología en México no está dentro de la salud pública. Uno no puede ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona que analice el tema de las enfermedades mentales a un hospital público. Tiene que tener dinero para eso. Por supuesto que no hay dinero para eso. Entonces, en ese sentido, se me ocurre con este gobierno incluso que nunca ve el tema, qué es lo que pasa con la gente en sí, que hay como una gran vetas para ver la realidad, digamos, ¿no? Lo que dice Osvaldo Zavala, claro, alimentamos un narco que parece ser todopoderoso, que es nuestro enemigo, y ahí tiramos todo el tema de la violencia cuando en realidad no es así, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y también creo que desde la literatura, que digamos, mi reflexión va un poco por allí, más que de las políticas públicas o de lo que se podría hacer en términos de seguridad, pero sí creo también que desde el arte, desde la literatura, desde el cine, nosotros, los escritores, los guionistas, los artistas en general, digamos que producimos discursos, producimos narrativas, ¿no? Esa palabra creo que se usa mucho, ¿no? Que empiezan a circular socialmente y que esas narrativas de alguna manera contribuyen a un cierto clima social y político. Y cuando digo de estas opiniones apocalípticas, también creo que hay un determinado tipo de literatura muy apocalíptica eh, relacionada con la violencia en México, que es esta literatura que te deja absolutamente destruido, ¿no? Una novela que lees sobre la violencia y es tan desoladora, tan triste, tan terrible, tan horrible, tan horrorosa. Y tiene, digamos, como una escritura que pretende conmoverte a tal grado que te deja destruido moralmente, y además que está como demasiado cerrada esa literatura, como que no permite que tú intervengas, ya viene toda hecha para golpearte, ¿no? Y, y pienso que el efecto de este tipo de discursos, sea en el cine, también ha sucedido mucho en el cine, sea en la literatura, políticamente es complicado el efecto que tiene. Y a mí me interesa, quizás allí, desde No voy a pedirle a nadie que me crea, o desde La invasión del pueblo del espíritu, o incluso en esta nueva novela, Peluquería y Letras, que aparentemente muy frívola, me interesa una literatura que no se le imponga al lector, que sea una literatura que dialogue con él, que le permita una participación y que sea un lugar, yo entiendo la literatura como un lugar público, como un espacio público, dicho como un discurso abierto que permite que a partir de esa novela o de esa película o de lo que sea, se haga una conversación y que en esa conversación se hable de cosas que puedan llevarnos a algo. Pero cuando una película, un libro viene cerrado herméticamente con un mensaje que ya está delimitado, determinado, definido, etcétera, no hay conversación posible con el lector ni con el espectador. Lo que hay es como una relación muy autoritaria, muy jerárquica del autor con el lector, como decir, esta es la realidad, aquí la tienes, ¡pum!, y te golpea, ¿no? Y no sé, yo entiendo lo que pretende ese arte, esa literatura, pero a mí me resulta complicado políticamente el efecto que tiene esa concepción del arte y de la literatura, ¿no? Sí, también pasa con el periodismo. Jon Stewart decía la semana pasada que todos esos noticieros que vemos y que después de verlos tenemos que suicidarnos prácticamente, digamos, ¿no? Es decir, cómo está este discurso del poder autoritario y que te doblega, que te cercena, digamos, ¿no? Que te quita
profundamente la libertad, digamos, ¿no? Ese concepto de la libertad habría que estudiarlo muy, muy analíticamente también, ¿no? Sí, porque al final, digamos que el asunto con el poder, ¿no? En general, es que nunca hay un vacío de poder, ¿no? Es decir, lo que sucede Claro. cuando aparentemente hay un vacío de poder, lo que sucede es que alguien lo va a llenar. Y en el caso de nuestra realidad, cuando empiezan a dominar los discursos apocalípticos, estos discursos del miedo, del terror, del horror, de el México ya se hundió, el México ya no tiene solución, etcétera, lo único que nos queda en esa desolación, en ese miedo, es el surgimiento, o sea, lo que viene de manera muy obvia de hoy, creo yo, es el discurso de la mano dura, ¿no? Viene el discurso de lo que necesitamos es más policía, más militares, más armas, más... Y entonces, claro, ¿quién va a articular políticamente ese discurso? Lo sabemos, quien siempre lo ha articulado, la extrema derecha, ¿no? En sus diferentes manifestaciones. Digamos que la extrema derecha tiene una determinada apariencia en Argentina, otra en Chile, otra en México, otra en España, otra en Alemania, otra en Rusia, pero es extrema derecha igual, ¿no? Es el fascismo. Y el fascismo justamente se aprovecha de esos vacíos de poder generados por la desactivación de la acción política cuando un pueblo como el nuestro está completamente dominado por la desesperanza y por el miedo, ¿no? Entonces, Eso es cierto. por ahí yo veo que hay como una consecuencia de pronto de esos discursos apocalípticos que es peligrosa. Y yo, bueno, y no sé, la verdad es que tengo que decirte que con Peluquería y Letras, que es una novela que forma parte como de pues no sé si al final serán 2 o 3 libros que tienen que ver con una reflexión en torno a la utopía y en torno a la felicidad. De pronto cuando yo estaba ya metido en esto, viene la pandemia y luego viene la guerra, ¿no? Y entonces, de pronto es como me siento un poco marciano, como que estoy hablando de la felicidad y de la utopía en un momento en el que el mundo pareciera estar llegando a su fin, ¿no? Bastante extraña la situación, ¿no? Pero yo creo que es justamente ahora cuando pareciera que lo que hay que hacer son distopías, ¿no? Porque todo el mundo se ha apuntado a la distopía, ¿no? Con la pandemia. Si uno ve, por ejemplo, las plataformas de audiovisual, las que producen todas esas series y películas, tal, hay un montón de ficción distópica. Y justo ahora que pareciera imponerse eso, la ficción distópica, la ficción apocalíptica, yo diría que es el momento de volver a pensar lo utópico y que es el momento de volver a pensar también lo que consideramos la felicidad, que es un poco de lo que se trata esta novela, ¿no? O sea, como pensar que que hay una posibilidad de construir una felicidad que no pase ni por la idea burguesa de la felicidad, que es estabilidad, comodidad, em, confort, digamos, y todo pasa por el consumo, eh, pero que tampoco, digamos, te condene a ideas que te excluyan y te marginen de la sociedad, ¿no? Que creo que es un poco lo que se plantea la novela es si se puede escribir siendo feliz y si se puede ser feliz escribiendo, ¿no? Como la doble paradoja. Eso es cierto. Por otro lado, también analiza el tema de los migrantes, que ya lo habías analizado en otros libros, pero aquí precisamente la felicidad de los migrantes, porque uno, exactamente como migrante, no vive pensando todo el tiempo en la migración, no vive pensando en el tiempo en los documentos. A mí me pasa, digamos, ¿no? Ahora no tengo pasaporte porque me lo han robado y digo, uy, tengo que ir a sacar el pasaporte y luego hacerme mexicana y no sé qué, y a lo mejor en el medio me muero y ya no tengo que hacer ningún documento, pero lo que sí es cierto es que la felicidad del día a día tú la analizas muy bien en Peluquerías y Letras y eso me fascinó muchísimo. Mm. Llevo como unos años como muy obsesionado también con lo cotidiano, ¿no? Claro. Con esos materiales, entre comillas, que, que parecieran no ser
literaturizables, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Como pareciera no haber literatura en que vayas a cortarte el pelo, ¿no? Pareciera no haber literatura en que tengas una buena relación con tu familia, ¿no? Hay Mm. este inicio tan repetido y tan famoso y archi mal interpretado, creo yo, de Tolstoy, ¿no? Que dice que todas las familias felices son iguales, ¿no? Y que de alguna manera como que pareciera establecer esta idea de que no vale la pena escribir sobre la felicidad, ¿no? Es decir, como, bueno, la felicidad no tiene literatura, es aburrida o es frívola. Y hay un ensayito de Úrsula K. Le Guin, esta escritora de ciencia ficción, Mm. que justamente se llama, creo que Todas las familias felices, que hace poco una amiga leyendo Peluquería y Letras, me recordó ese ensayo y me dijo, oye, ¿tú leíste este ensayo? Y sí que lo había leído y lo había olvidado, como muchas otras cosas. Mm. Y fui a releerlo y lo que dice Úrsula en ese ensayo, que es precioso, que viene a reivindicar la idea de que Tolstoy miente allí, o sea, que retóricamente suena muy bien esa frase de todas las familias felices son iguales, o sea, es una frase preciosa en términos literarios, pero que luego es mentira, es decir, que no es así, ¿no? Y que en la literatura, en la felicidad, por supuesto que hay una posibilidad de exploración literaria, ¿no? Y reivindica esto y probablemente yo lo había leído hace tiempo y había quedado allí en mi, en mi inconsciente esa lectura y también contribuyó a este libro que, como te decía, es parte de una serie que no sé si al final serán 2 o 3 libros que tiene que ver justamente con lo utópico y con la felicidad, ¿no? Y por otro lado, sacarle la felicidad a la literatura esta de, de tal por cual, ¿no? Esta literatura que aparece con el tema de la nueva era, de todo Mm. lo que tú puedes ser, digamos, ¿no? Sacarle la felicidad de vivir, digamos. Una de las cosas que más me rompe las pelotas, como decimos nosotros en Argentina, es esta cosa de tener que morir, digamos, ¿no? Siempre me parece que un error, una cosa, uno la va a poder resolver viviendo. Claro, el tema es que vivir tiene su finitud, digamos, ¿no? Y aparentemente me parece que toda esta literatura que tiene que ver con la nueva era, en realidad aprovecha lo que es el tema de la vida misma, digamos, ¿no? Me parece que uno recuerda a su madre, recuerda a su padre, recuerda un montón de cosas y eso es la vida, digamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy pensando en que se van a ir todos a Georgia y digo, ¿cómo debe de ser la vida pensando en irse de Barcelona, irse a Georgia, que debe de ser un lugar absolutamente extraño? Y se me ocurre como una vida absolutamente interesante, digamos, ¿no? Sabes que digamos esto que lo recordabas ahora digamos, el hecho de que la auto, es decir, superación personal, ¿no? Los libros de superación Sí, personal, sí. los libros de motivación, ¿no? Se hayan apropiado de alguna manera del concepto de felicidad, ¿no? Y lo han hecho desde una pseudopsicología y desde una pseudociencia y una pseudoliteratura, o sea, trátese de quien se trate, aquellos que escriben diciendo que hacen literatura cuando en realidad están haciendo, pues, bestsellers simplemente para contentar y satisfacer a los lectores, en confirmarles lo que quieren escuchar y de alguna Y es manera otro discurso autoritario, ¿eh? Y es otro discurso también. autoritario también. Por supuesto, porque hay un discurso también como muy prejudicial que viene de la superación personal, que es como ese discurso de tú estás mal porque quieres, ¿no? O sea, tú puedes cambiar tu vida. No es cierto. Claro. A veces no puedes cambiar tu vida. Es decir, es mentira. O sea, es mentira esto mucho es el discurso de la superación de si sigues estas reglas, si cambias tu vida así, pues vas a ser feliz. No, no, no es verdad. O sea, hay que decirle a la gente que a veces la realidad es muy dura
Y a veces no basta con cambiar tu mentalidad y no basta con cambiar tu actitud para que cambie tu vida. O sea, vas a seguir sin trabajo, vas a seguir con unas circunstancias personales complicadas, por más que cambies tu actitud. Es decir, que no es un 1 más 1 es igual a 2. El mundo es duro, la vida es dura, o sea que es un engaño en realidad, ¿no? Pero sí es verdad que creo que la misma literatura, digamos, y a des- con esta idea que yo recordaba de Tolstoy, de desprecio hacia la felicidad, le ha dado un prestigio a todo lo que está en el otro lado de la felicidad, ¿no? Es decir, lo que tiene prestigio literario es el dolor, ¿no? El dolor tiene prestigio literario. Eso es cierto. Escribe sobre el dolor, escribe sobre el sufrimiento, escribe sobre eso, la violencia, la tortura, el escritor atormentado. Eso tiene prestigio literario, ¿no? Eh, Ahora, plantéate cómo convivir, ¿no? Eh, Eso ya parece no tener tanto sentido, ¿no? Y creo que hay una idea al final de la literatura muy esencialista a veces, cuando se cree que de lo que se trata la literatura es de descubrir quiénes somos, ¿no? Eh, Como si fuera algo totalmente interno, como que la lectura es para mí y se cierra en mí mismo y solo me transforma a mí mismo y por lo tanto leer y todo el acto, incluso escribir y el acto de leer y el acto de escribir solo tienen que ver conmigo mismo, es un acto individual, solipsista, completamente egoísta y cerrado, y entonces la literatura se trata de descubrir quién soy. Y en realidad, a mí me parece que hemos olvidado que en su origen la literatura es diálogo, la literatura es compartir, la literatura nació no como un acto solitario, la literatura nació como un acto público, ¿no? No digamos, no existía el libro, esto se cantaba, se recitaba, se contaba, ¿no? En grupo. Y esos relatos eran los que nos unían, los que nos ponían juntos. Entonces a mí me parece que la literatura de lo que se trata es de preguntarnos cómo le hacemos para vivir todos juntos, ¿no? Y no tanto quién soy yo. Eh, Eso es y, cierto. y esa concepción muy individualista de la literatura, que es totalmente burguesa, que es, digamos, es una literatura que solo se plantea el individuo y su propio proceso interno, no, me parece que no, en nuestro tiempo, evidentemente no va a provocar ningún tipo de, de efecto social que signifique algo, ¿no? Y por eso también a veces se dice em, que desde los dos lados, ¿no? Hay gente que dice que la cultura podría solucionar, ¿no? Los problemas de un país, ¿no? Más educación, más cultura, que haya más lectores, ¿no? Pero claro, si hay más lectores, pero esos lectores tienen solamente esa concepción individualista y burguesa de la lectura, no cambia nada. Es decir, no va a cambiar nada. Es decir, lo único que vas a tener son 4 millones de eruditos que saben un montón de cosas, pero que no se relacionan con los demás, que eso no lo han transformado en nada. Lo que hay que reivindicar es la lectura y la literatura como un espacio en común, ¿no? Como un espacio público y como un espacio comunitario, un lugar donde se discute, se debate, se entra en conflicto también, donde uno entra en conflicto, pero entra en conflicto no para pelear y para ejercer la violencia, sino para a partir de ahí superar el conflicto y que haya una transformación, que haya un cambio, ¿no? Al respecto de la felicidad, Bolaño decía, yo he sido feliz todos los días un ratito. Y eso también me parece maravilloso, digamos, ¿no? Esta posibilidad de vivir siendo triste y alegre todo el tiempo, digamos, ¿no? Eso es maravilloso. Una de las cosas que también me pasa es que siempre estoy tratando de, lo poquito que uno puede hacer, de romper un poco con ese mercado y con esa cosa que nos da a la literatura como algo prefijado, digamos, ¿no? Te tiene que gustar tal escritor y no este, te tiene que gustar tal escritora y no esta, te tiene que interesar la maternidad y no
otro libro, digamos, y todo el tiempo hay un discurso autoritario, todo el tiempo, digamos, incluso desde esas causas, desde la mujer, desde el feminismo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo te enfrentas frente a eso? Hablando, por supuesto, de un escritor que ha hecho camino en la literatura sin recurrir a ninguno de los estamentos precisos que había en la literatura en ese momento, digamos. Tú mandaste un libro a Herralde, Herralde te dijo lo voy a publicar, y así fue, digamos. Sí, bueno, digamos que para mí siempre ha sido como, digamos, mi intención desde el primer momento, y sigue siendo hasta ahora, el que esa libertad, digámoslo así, eh, es la que propicia las posibilidades que yo tengo de escribir. Es decir, para mí, defender esa independencia, de no estar vinculado a, o de no tener que responder a ciertos intereses o ciertas instancias, es la que a mí me deja hacer lo que yo quiera. Y afortunadamente hasta ahora, mi editorial, o sea, Anagrama, digamos que ha continuado creyendo en mi trabajo y apostando por mí y tal, ¿no? Ahora, me parece que evidentemente esto que tú comentas tiene que ver con que hay una diferencia entre el impulso genuino, vamos a decirlo así, casi que vocacional, de yo quiero escribir sobre algo, esto es lo que tengo que escribir ahora, ¿no? Que a mí por lo menos me recuerda siempre el por qué yo con 14 o 15 años empecé a escribir, y el por qué yo durante muchísimo tiempo me mantuve en talleres literarios y me mantuve estudiando literatura, leyendo un montón, tal, con esta idea muy inocente, si se quiere, de yo quiero escribir, yo quiero escribir, yo quiero escribir. Em, ese impulso original, muy adolescente, de la vocación de escribir, yo trato de mantenerlo siempre vivo, porque cuando eso se pierde, lo que surge es el cálculo. Y el cálculo es totalmente comercial, siempre. Es decir, ¿cuál es la tendencia? ¿De qué se está escribiendo ahora? ¿De qué se está hablando ahora? ¿Qué tipo de libro va a gustar ahora? Etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues ahora me voy a poner a escribir sobre X, ¿no? Eh, lo que sea que parece ser que el mercado está pidiendo, ¿no? Lo que los lectores quieren leer, ¿no? O no, o inclusive lo que decíamos al principio, yo me doy cuenta que he logrado una fórmula, un estilo que gusta, y por lo tanto, pues me dedico a reproducirlo, ¿no? Como si fuera un grupo de música popular que repite 20 veces el mismo disco, porque al fin y al cabo sus fans lo que quieren es escuchar 10 veces lo mismo, ¿no? Eh, pero creo que la literatura siempre tiene que plantearse como ese espacio de, de lo genuino, ¿no? Es decir, de aquello que realmente surge de tus propios intereses, de tu propia necesidad de decir algo. ¿Qué quieres decir ahora? Y eso no tiene que ver necesariamente con las tendencias, entre comillas, del momento. Ahora, otra cosa es que coincida. Si coincide que tú en ese momento realmente, porque hay un clima social determinado, tú quieres escribir sobre eso y quieres participar del debate público sobre eso, y genuinamente pues acabas escribiendo un buen libro, pues genial, ¿no? Coincide, estás en la tendencia y probablemente te vaya mejor. Pero te diría que casi a veces pienso que uno tiene que ir a contracorriente. O sea, uno tiene que ir como tratando de evitar esas salidas fáciles, de decir, ah, bueno, ahora toca hablar de esto, ahora toca escribir de tal cosa, ¿no? Y sobre todo en el intercambio, ¿no? A mí, por ejemplo, Juan José Rodríguez, un escritor de Mazatlán, me
recomendó los diarios de John le Carré y estoy maravillada con eso. Javier Moro, un periodista, hizo la reseña de Ruta de Escape de Philip Sand y estoy con eso, digamos, ¿no? Es decir, esta cosa de ir intercambiando, ahora tú me dices de este tratado de Ursula Le Guin y por supuesto lo voy a ir a buscar, digamos, como que hay un intercambio que el mercado no atraviesa y no atraviesan las tendencias tampoco, ¿no? Pero es que Es ahí lo que está, leemos en ese momento. ahí está el sentido de comunidad en lo que estás describiendo tú, es decir, que, que eso escapa a las dinámicas del mercado, ¿no? El sentido de comunidad es lo que sucede cuando un grupo de personas con un amor por la literatura, por los libros, etcétera, o por la escritura, se reúnen y cada uno pone lo que tiene que poner, que es su propio yo, ¿no? Y lo ofrece, lo entrega para que los otros entren en contacto con él, ¿no? Y mira, yo estoy aquí en el sitio donde hago mis talleres, este es mi espacio, y aquí es un lugar donde desde hace, bueno, no en este lugar, este lugar tiene unos meses, pero yo tengo como 5 años haciendo talleres, y de hecho, la novela Peluquería y Letras tiene mucho que ver con los talleres. Se habla, ¿no? Hay un poco de broma con los talleres, hay un personaje que insiste, el ecuatoriano este insiste y insiste que quiere meterse al taller Sí, es. de literatura porque quiere escribir y tal. Eh, Yo soy la pero, ecuatoriana, espero que no te haya, espero que no te haya tocado un ecuatoriano por ahí, lo hayas inventado todo, ¿no? pero digamos, el personaje este que está puesto ahí en un plan paródico, a mí me enternece mucho, ¿no? Porque me recuerda ese yo con 14 o 15 años que te decía que era alguien que quería escribir. Y ahora pienso, ¿por qué quería escribir yo con 15 años? O sea, ¿cómo se me metió esa idea en la cabeza? O sea, yo no vengo de una familia donde hubiera escritores, periodistas, nada. O sea, en mi casa sí había libros, tampoco te voy a decir que no, pero nunca, ni mis padres, ni nosotros niños fuimos lectores así. Yo empecé a leer de verdad en la adolescencia. Entonces, ¿cuánto se me metió esa idea de, de escribir? O sea, es muy, muy extraña, ¿no? Y por eso ese personaje para mí es como entre lo absurdo, le tengo cariño porque representa esta cosa absolutamente delirante y absolutamente irracional de que alguien quiera escribir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a escribir, no? Pero bueno, el hecho es que lo que tú mencionabas, estas recomendaciones, este hilo que se va creando cuando conversamos y nos decimos, cuando escuchas al otro, si lo escuchas de verdad, le dices, mira, léete este libro, ¿no? Eh, o cuando alguien te lo dice porque te ha escuchado, ¿no? Te está escuchando. Y cuando realmente te escucha, sabe cómo tocarte, ¿no? Sabe qué libro te va a conmover, sabe qué libro puede cambiarte un poco. Y eso es justamente el sentido comunitario que a mí me gustaría reivindicar, ¿no? Y no esta cosa muy, digamos, determinada de cómo funciona el sistema, ¿no? Digamos, se publica el libro, la reseña, el no sé qué, el sistema oficial de las recomendaciones, por decirlo así, ¿no? Las estrellitas en Goodreads y no sé, cosas por el estilo. Creo que hay algo todavía más genuino que se mantiene, que es este circuito de las recomendaciones entre amigos, entre conocidos y tal, que es donde sucede, creo yo, todavía se preserva un espacio de lo literario, ¿no? Bueno, es la última pregunta. Muchísimas gracias por haber asistido a la charla a la Casa Universitaria del Libro. Esta charla va a quedar en Facebook y en YouTube y puede ser consultada por mucha gente. Lo que quiero que digas es precisamente algo para los alumnos de la Casa Universitaria del Libro, para los alumnos de la UNAM. ¿Cómo es escribir literatura? Teniendo en cuenta, cuando yo era chica, cuando yo era adolescente, me decían, es que no puede ser escritora porque los escritores no viven, digo. Los escritores tienen que estar adentro todo el tiempo para inventar, digamos, ¿no? No sé si ha sido así, pero también es cierto que en una habitación se puede inventar el mundo, digamos, ¿no? Se puede inventar todo, digamos. ¿Cómo es escribir literatura y qué le dirías a estos jóvenes que van a los talleres y que leen tus libros, Juan Pablo Villalobos? Pues mira, justamente, y para cerrar con esto, esta pregunta que me haces es como
la que intentaba responder escribiendo Peluquería y Letras, ¿no? Y intentando reivindicar una idea de la escritura que no es la del escritor aislado, que no es la del escritor que se tiene que encerrar y que tiene que sacrificar la vida para poder escribir, ¿no? Esta noción de que la obra está por encima de la vida. Yo no sé, yo solo tengo una vida, la verdad yo no voy a poner mi obra por encima de mi vida porque Claro, es la única vida que tengo, no sé. Eh, lo otro me resulta un tanto extraño pensar, bueno, voy a estar muerto y la gente va a seguir leyendo mis libros, pero estoy muerto. Es claro, decir, ¿qué más, claro, qué más me da que la gente esté claro. leyendo mis libros si yo estoy muerto? Es decir, no, a mí la noción de posteridad y de trascendencia me resulta muy ajena, ¿no? Yo creo en la literatura viva y por eso leo mucho a los escritores jóvenes, me interesa la literatura que se está haciendo ahora, porque creo que es nuestra, es justamente la que habla de las cosas que nos están sucediendo a nosotros. Y yo creo entonces en una literatura que se puede escribir sin necesidad de recurrir a esos tópicos del aislamiento. Y vuelvo a la idea de comunidad, ¿no? Una literatura que no es que se escriba a 4 manos o a 10 manos, no, tampoco me parece que es eso. Al fin y al cabo hay un escritor que se hace responsable y diga, este es mi libro y lo he escrito yo. Pero de alguna manera es un libro que está abierto, que es propenso al diálogo, que permite el debate, que permite la intervención, que permite que otros entren y participen de él. Y creo que es mi idea sería que sea una literatura menos cerrada, menos autoritaria y sobre todo esto, que está hecha desde la idea de que se vive y se escribe. No se tiene que dejar de vivir para escribir, ni tampoco se tiene que pensar que la escritura está por encima de la vida, ¿no? O sea, yo creo que se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Tú no te imaginas el calor que hace aquí, no sé el calor que hará en Barcelona en este momento, pero es importante aquí el calor. Muchas Un gracias, abrazo Mónica. enorme. Un Muchas abrazote. gracias. Adiós. Adiós.